Si buscas contenido para aprender idiomas, probablemente vas a encontrar consejos sobre usar flashcards o escuchar un podcast o hacer ejercicios de gramática. Y todo eso es fundamental y funciona. Pero hoy quiero compartirte 5 hábitos que puedes integrar en tu vida cotidiana para hacer de la experiencia de aprender un idioma algo más cercano a un aprendizaje cultural que a una materia de la escuela. A mí me han ayudado a aprender inglés y a aprender francés. Y son actividades que puedes incorporar a tus rutinas cotidianas que no solo te van a permitir profundizar en el conocimiento de ese idioma que te interesa, sino también entender mejor la cultura, la forma de expresarse y por qué la gente que habla ese idioma habla de esa forma. Así que sin extenderme más en esta introducción, vamos a comenzar directamente con estos 5 hábitos. El primer consejo es tener un diario en ese idioma que estás aprendiendo. Yo, por ejemplo, encontré este diario que estuve escribiendo en 2021, el cual usaba como agenda y como un espacio de reflexión para invitarme a escribir mis pensamientos y lo que generalmente escribiría, pero en francés. Lo cual es un gran reto, pero es una gran forma de comenzar a acostumbrarte a usar vocabulario que es muy tuyo. La idea sería poder escribir un diario tal como lo harías, por ejemplo, en español, pero en el idioma que tú estés aprendiendo. De esta forma puedes buscar vocabulario que te va a ser útil porque tú ya lo usas en tu vida cotidiana. Además de que el diario suele ser en muchas ocasiones algo medianamente repetitivo. Entonces, hacerlo una práctica cotidiana te va a permitir acostumbrarte a esas formas gramaticales, a esos tiempos verbales y a ese vocabulario que quieres aprender a usar. Otra opción interesante y que se junta con un consejo que te di en un video pasado acerca de cómo aprender es tener un diario de conocimiento. Y si trasladas esa experiencia de tener un diario de conocimiento al aprendizaje de otro idioma, creo que puedes encontrar un espacio perfecto para aprender tanto de la cultura como de la gramática, el vocabulario y los verbos de ese idioma que te interesa. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho traducir canciones o poemas o partes de libros que me gustaban. Por ejemplo, existió un movimiento que suele categorizarse como una vanguardia artística, aunque no es necesariamente eso, que se llamaba la Internacional Situacionista. Y esta surgió en el movimiento estudiantil del Mayo francés y tenían una publicación que eran una especie de fanzines. Entonces, algo que a mí me encantaba era tomar esos fanzines originales y hacer mis propias traducciones de eso que estaba interesada en aprender. De esta forma, aunque ya existen versiones traducidas de esos fanzines, yo podía aprender vocabulario que me interesaba, esta parte cultural de Francia que fueron los movimientos estudiantiles del Mayo francés, y la gramática, el vocabulario, las formas de conjugación, y eso para mí hacía más entretenido ese proceso de aprendizaje. Tú puedes buscar a lo mejor un fenómeno histórico, una vanguardia artística, un movimiento filosófico que sea propio de un país que hable ese idioma que quieres aprender y puedes comenzar, por ejemplo, a aventurarte a hacer tus propias traducciones. Eso es un proceso de aprendizaje que enriquece muchísimo. El tercero es elegir una palabra de la semana e investigar varias cosas que rodean a esa palabra. Por ejemplo, desde su origen etimológico, desde sus diferentes significados, a lo mejor la historia de cómo se ha desarrollado el significado de esa palabra y cómo se puede usar en diferentes contextos. Yo creo que algo que siempre es interesante decir en una conversación es el origen etimológico de las palabras y hacer esta investigación de palabras en otros idiomas incluso te puede llevar a comprender mejor cómo funciona el idioma, es decir, sus raíces, sus estructuras, su desarrollo histórico, y eso puede ser muy interesante para una conversación y bueno, para tus propios aprendizajes. El cuarto hábito que me parece muy importante y muy interesante también es encontrar a una persona que quieras seguir durante los próximos meses. Esto puede ser un creador o creadora de contenido, un periodista o una periodista, un filósofo o una filósofa, un poeta, cualquier persona que comunique de forma audiovisual o por escrito sus pensamientos y que tú puedas seguir a lo largo del tiempo para aprender
qué tipo de expresiones usa, cuáles son sus posturas, aprender más acerca de movimientos culturales de ese país del cual te interesa aprender su idioma. Puedes empezar a reconocer sus frases favoritas o cómo suele estructurar sus textos, cómo construye sus frases o qué tipo de vocabulario usa frecuentemente. Y de nuevo, es una forma de pasar más allá de un aprendizaje como muy escolar y muy de materia académica, a un aprendizaje más cultural que te permite involucrarte en la vida cultural de ese país para irlo comprendiendo mejor. El quinto hábito también es sin duda uno de mis favoritos y es escuchar noticias en ese idioma. Actualmente con internet tenemos acceso a un montón de noticieros en otros idiomas y creo que es una forma increíble de irte involucrando en la cultura, en la política, en los deportes de ese país. Tú puedes buscar, por ejemplo, si te interesa aprender francés, puedes buscar noticieros franceses para poner de fondo mientras haces otras actividades. Y lo mismo si te interesa aprender inglés o si te interesa aprender alemán. Creo que una de las grandes ventajas que tenemos ahora con internet es que tenemos acceso a un montón de contenidos de cualquier parte del mundo. Yo aprovecharía este hábito para tenerlo de fondo, por ejemplo, cuando estoy haciendo mi rutina de mañana o cuando estoy por acostarme. Creo que es un hábito parecido a escuchar un podcast, pero que te permite mantenerte con las actualidades de ese país o de esa cultura. Lo cual, de nuevo, en una conversación, en un intercambio con otra persona, puede ser muy valioso que tú estés enterada o enterado de qué está sucediendo en los países que hablan ese idioma que a ti te interesa aprender. Creo que aprender un idioma puede ser realmente emocionante y una gran aventura si lo vemos más allá como de un trámite académico, burocrático, de una materia de la escuela que no te gustaba. Y hacer ese idioma una parte cotidiana de tu vida también te va a ayudar a poder integrarlo mejor y que sea más sencillo ir aprendiendo palabras, vocabulario, verbos, que realmente te sirvan y que no sean solo como de manual. A mí me encantaría si tú tienes consejos que nos puedas compartir para aprender idiomas que te hayan servido o páginas de internet, creadores de contenido que tú consumas. Creo que eso es increíble y puede ayudarnos mucho como retroalimentación para saber cómo podemos seguir aprendiendo idiomas de forma autodidacta. Algo que no quería dejar de mencionar es que por supuesto que es buenísimo ir a una clase para aprender idiomas. Creo que en un comentario en algún video pasado me pusieron eso, que una buena opción era ir a clases. Y yo creo que es increíble si tú puedes pagarlas y tener el tiempo para ir a clases. Creo que deberías aprovecharlo totalmente. Yo también estoy de acuerdo en que ir a clases no basta. Yo hasta hace poco estaba yendo a clases de francés todos los días y aún así sentía que tenía que incorporar otros hábitos para realmente afianzar ese aprendizaje de francés. Pero ir a clases sin duda es una gran opción. Yo hago este tipo de videos para personas que a lo mejor ahorita no tenemos ingresos o tiempo para asistir a esas clases de idiomas porque muchas veces suelen ser caros. Entonces, por supuesto que no estoy en contra de pagarle a un experto, a una experta para que te enseñe directamente ese idioma. Pero bueno, estos consejos te pueden servir tanto para complementar ese aprendizaje que tienes mediante clases como para tener un aprendizaje de forma autodidacta. Espero que este video te haya gustado. La verdad es que yo he disfrutado mucho hablar de aprendizaje de idiomas. Yo sé que hay mucha gente en YouTube que es políglota y que tiene como mucha más autoridad que yo para enseñarte este tipo de cosas porque habla 7 idiomas y aprendió alemán en un año. Pero yo disfruto mucho aprender estos idiomas con esta mezcla como entre cultura y vocabulario o lenguaje. Creo que es algo que me encanta poder leer en otros idiomas, sobre todo creo que me hace muy feliz. Entonces espero poder seguirte compartiendo contenido como este en este canal. Si te gustó, ya sabes que a mí me hace muy feliz leer tu comentario, ver tu me gusta o que te suscribas. Eso para mí es muy significativo y a ti no te cuesta mucho. Estoy subiendo un video a la semana, así que si no te quieres perder el siguiente, te recomiendo que te suscribas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.